Comencemos. Lección 4, del pan de Pesaj al poder de Pentecostés. La palabra hebrea de la semana es tamim. Entonces, cuando hablan de tamim, esta es una de mis palabras favoritas, mis palabras hebreas favoritas. Viene de Génesis capítulo 6 o 9, creo, donde dice que Noé era perfecto en todas sus generaciones. Esa palabra perfecto es la palabra tamim. Y es importante que tú entiendas que la palabra tamim no significa perfecto. En inglés o en español puede traducirse como maduro, completo, sin tachadura, pleno, perfecto, sin mancha, entero, sin contaminar. Entonces tiene una idea que el concepto es ser maduro y eso es lo que queremos conseguir. Y lo voy a relacionar con Pesaj y el pan sin levadura hacia el pan maduro en Pentecostés. Así que leamos Santiago 1 del 2 al 4 para que ustedes puedan ver esta palabra operando en acción. Leemos así. Hermanos míos, tened con sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Así que lean esto con sus familias. Ven en el Nuevo Testamento, en el vocabulario del Nuevo Testamento, que Santiago dice que si quieres ser maduro tienes que pasar por varias pruebas y tribulaciones. Así que aquí mismo puedes puedes platicar con tu familia y permitir que el Espíritu fluya y hablen acerca de lo que significa ser maduros. Nuestro objetivo como creyentes es ser maduros. Y el propósito de estas lecciones es llevarnos tras una travesía de crecimiento que nos lleve del pan sin levadura al pan con levadura. Queremos convertirnos en un pan maduro. Queremos estar maduros en las manos de nuestro Maestro. Así que aquí van a ver un objetivo general de la lección que solo son para ustedes como líderes. Y es comprender que el viaje de Pesaj a Pentecostés es el viaje de cómo hacer el pan. Tal vez tú no creas eso, pero yo creo que esta es la jornada. Este es nuestro viaje de Pesaj a Pentecostés. Solo se trata de cómo hacer pan. Este viaje, esta travesía, es el mismo viaje de nuestras vidas, comenzando con la salvación en Pesaj hasta la plena madurez en Cristo, que es el Pentecostés. Y vamos a ver que comienza con la elaboración del pan que está sin terminar en Pesaj y termina con el producto final, los dos panes de Shavuot. Y en el intermedio hay que contar y tener mucha paciencia. Entonces, esos son los puntos principales que vamos a cubrir en esta lección, que ustedes van a cubrir con su familia en este próximo Shabbat. Entonces, la primera pregunta que vas a preguntarle a tu familia es, ¿por qué Pesaj se centra en el pan sin levadura y no en el pan normal con levadura? Y entonces los puedes llevar a Éxodo porque queremos que entren ellos a las Escrituras, que lo vean. Quizá ya saben la respuesta, pero queremos que lo busquen en las Escrituras. Éxodo 12, 33 al 34. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían, todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. Entonces los israelitas salieron de Egipto con mucha prisa, que no tuvieron tiempo de terminar el proceso de hacer el pan. Así que aquí vemos una idea de cómo un punto original de Pesaj, uno de los componentes que hace Pesaj, y es una parte significante, es el hecho de que se centra en el pan sin levadura. Así que piensa de esto. Tenemos Pesaj, que empieza los panes sin levaduras. Tenemos 7 días de panes sin levadura y todo eso empieza porque se fueron deprisa de Egipto. Inmediatamente no tuvieron tiempo de terminar de hacer el pan. Así que si tú ves Pesaj desde una perspectiva distinta que no sea teológica, vas a ver que está esta idea de que esto realmente se trata de hacer un proceso de hacer
pan. Y Pesach no se completó el pan, sino que era el inicio de hacer el pan. Entonces, vamos a dejar eso ahí por un minuto y luego vamos a hacer una conexión en un momento. Así que preguntemos otra pregunta a nuestras familias. ¿Por qué Shavuot se centra con el pan con levadura? Entonces preguntamos, ¿por qué Pesach se trata de pan sin levadura y luego Shavuot de pan con levadura? Todas las dos respuestas van a requerir que vean las escrituras y van a requerir que ellos vean que esto se trata del pan. Levítico 23:17 los llevamos a que lean. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina cocidos con levadura como primicios para el Señor. Para darles una idea, o para que yo pueda ser claro con ustedes, si estás hablando con alguien que es rabínico o alguien que es judío y les hablas de los primeros frutos, ellos van a pensar en Shavuot, porque en un nivel técnico, primeros frutos es Shavuot, pero le llamamos primeros frutos al que es Yom HaKippurim, que es el primer domingo después de Pesach. Ese es primeros frutos, pero ellos eso es lo que consideran la cosecha de la cebada. Y ahora en el Israel moderno, les estoy dando algo gratis hoy. Ellos van a pensar que tú estás hablando de Shavuot. Así que sí puedes platicar de esto. La cosecha de la cebada comparada con la cosecha del trigo. Shavuot es la cosecha del trigo. Yo sí les enseño esto a mis hijas. Aunque mi más pequeña tiene 9 años, ella lo entiende. Y entonces los primeros frutos en la cosecha de la cebada es cuando Yeshua resucitó. Y en Shavuot se trata de la cosecha del trigo. Ok, sigamos. Yahweh ordenó a los israelitas que trajeran 2 panes como ofrenda mecida ante él, así que esa es la respuesta. Eso es porque Shavuot se centra en el pan con levadura, porque Yahweh dijo, traigan panes completos que tengan levadura. Así que puede que tú quieras preguntar las preguntas de, oye, pero espera, ¿por qué es que la levadura siempre pareciera representar pecado en el Nuevo Testamento? Y que el estar orgullosos y que muchas escrituras apoyan esa idea. Pero de repente tenemos una escritura ambigua que ahorita la vamos a hablar en un segundo, y donde parece que la levadura no representa pecado. Y entonces, ¿por qué si la levadura representa pecado? ¿Por qué Yahweh quiere que le traiga a su gente 2 panes con levadura? Entonces, vamos a ver que hay muchos simbolismos en la Biblia y vamos a ver que la levadura no siempre representa el pecado. La levadura, si está usada de la forma correcta, puede significar confianza. ¿Cuántos de ustedes saben que tu fuerza más grande es también tu debilidad más grande? Es como los 2 lados de la moneda. Entonces puedes tener unas cosas que son lo que tu esposa ama, pero son las mismas cosas que a veces no ama. Pero no hay una sin la otra. Y entonces, dentro de esta conversación en particular, cuando estamos lidiando con los panes con levadura, puedes hablar del orgullo por un lado, que eso es lo que representa el pecado y la levadura, el estar inflados de orgullo, pero si la levadura se usa de una forma correcta y la confianza en uno mismo está bien utilizada, eso puede traerte una gran madurez. Yeshua era muy confiado en su propia teología, en su evangelio y en el reino de Dios y en su misión. No usó orgullo, pero su levadura, su confianza en sí mismo, ¿qué hizo? Eso leudó, infló todo el reino de Dios en la tierra, y aún ahora mismo se continúa expandiendo en la tierra. Y entonces hoy vamos a hablar de la levadura, de la confianza en uno mismo y la madurez que empieza en la semilla del pan sin levadura en Pesach y termina con un creyente maduro en Shavuot. Sigamos, Ezequiel 37 del 15 al 17, y vamos a traer a los profetas a esta plática. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él.
para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Júntalos luego el uno con el otro para que sean uno solo y serán uno solo en tu mano. Si el Mesías tiene un palo de Efraín en una mano y el palo de Judá en la otra, ¿qué crees que representan los panes que el sumo sacerdote tiene en sus manos? Yahweh quiere que los ofrezcan como ofrenda. ¿Tú qué crees que significan estos dos panes? Claro, representan los dos reinos de Israel. Los dos panes representan la plenitud de todo Israel en la mano del Mesías o de nuestro sumo sacerdote. Los dos panes representan la plena madurez de ambos reinos ante Él, que últimamente, en última instancia, nos representan a ti y a mí. Paremos aquí y pensemos. Si estás enseñándoles a niños pequeños como algunos de ustedes, algo de esto puede ser un poco complicado. No vas a entrar en mucho detalle o mucha teología, pero puedes desmenuzarlo a su nivel. Puedes enseñarles sobre las dos casas de Israel. Puedes usar dos piezas de pan y hacer la conexión de, mira, este es Israel y este es Judá, y juntos se convierten en uno. Y a todo eso le llamamos Israel. Y lo puedes dejar ahí. Puedes hablar sobre madurez. Puedes tomar una galleta de matzah, de pan sin levadura, y le enseñas, mira, este es un pan sin madurar y es débil, y lo puedes incluso conectar. Bueno, no les voy a decir eso ahorita, pero sí les puedes decir, sí es como el pan empieza y luego esto es hacia donde quiere llegar. Esto es como es el pan maduro. Esto es lo que así es como debe verse. Realmente no nos gusta comer pan sin levadura. Nos gusta comer un pan infladito, esponjoso, que tiene levadura y trae mucho más a una comida. Como una persona, un creyente en Cristo, trae toda esa confianza. Así es igual, un pedazo de pan esponjosito trae a la comida. Y entonces es por eso que yo te disciplino, que yo quiero que tú madures, porque quiero que seas un niño, una niña grande. Quiero que ames a tu prójimo como a ti mismo, y que así que también aprendas a amar a Dios. Como sea que tú lo lleves a su nivel, pero que ellos lo entienden. Así que recuerda, toma esta lección, este PDF, y solo úsalo como una guía, pero tú acomódalo dependiendo de las edades de tus hijos. Pregunta, ¿ves alguna conexión de por qué él comienza las fiestas de primavera haciendo pan y termina con el producto final de los dos panes? No creo que haya muchas personas que hagan esta conexión. Yo nunca la había hecho antes. Nunca lo había visto así. Lo veía como Pesaj, que era el proceso de iniciar el pan, y Shavuot es cuando se termina el pan. Y en medio está el proceso en sí mismo, que está lleno de mucho tiempo, de mucho contar, de mucha paciencia. Entonces leemos Juan 6, 35 y 51, y esto nos ayuda a entender mejor. Dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree nunca tendrá sed jamás. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiera de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Ok, entonces vemos que Yeshua dijo que Él es el pan de vida. Sabemos que Él nació en la casa del pan. Betlehem, Belén significa la casa del pan. Entonces el pan de vida nació en la casa de pan, y Él dice que cualquiera que come de Él nunca más tendrás hambre. Así que si nosotros queremos ser como Cristo, y Él es el pan de vida, y vamos a tomar de Él, y entonces su pan se convierte en nuestro pan. Entonces últimamente nosotros nos convertimos en el pan. Somos el pan del mundo. Así como somos la luz del mundo, nosotros también somos ese pan que el mundo debe comer de eso. Me vas a oír decir esto 1000 veces. Tenemos que entender el principio, el punto y la intención original de la Escritura. ¿Cuál es el principio detrás de cualquier mandamiento que queremos saber cómo cumplir? Porque si cumplimos quizás solamente lo de afuera del mandamiento, o el mandamiento literal, y no entendemos cuál es la intención original y cuál es el principio de por qué Él lo dio, no somos distintos a los fariseos.
solamente tenemos una palomita por haberlo hecho y ya, pero no tenemos fe si no entendemos el propósito principal de por qué está. Entonces la completud de la fe es si entendemos el principio de por qué está el mandamiento. Y entonces el que solo lo sigue sin entender el principio no lo entiende completamente. Pero fíjate que el principio trasciende en cualquier situación. Se puede generalizar. Por ejemplo, la ley de dar la ofrenda o de dar el diezmo, que fue una de las preguntas que tuvimos en clase. Alguien puede decir, bueno, sí, les voy a dar la fruta. No, pero si entiendes el principio, entonces lo puedes aplicar a cualquier situación bajo el cielo. Y entonces cumples el reino de Dios más allá de solamente las palabras, si entiendes el principio. Lo que queremos hacer es hacer la conexión entre la fiesta de primavera de Pesaj y de Pentecostés. Y Él dice que Él es el pan y nosotros somos el pan. Todo el proceso es de hacernos a nosotros mismos y traernos a madurez. Así que ese es el principio mayor que el Padre me ha enseñado a mí este año, que de eso se trata Pesaj y Pentecostés, que nosotros somos ese pan de vida. Y Él vino para tomar su levadura, su madurez, su confianza madura en lo que Él era y de quién venía y plantar esa levadura dentro de nosotros. Y si tú no lo sabes, puedes enseñarles a tus hijos esto, que la levadura es una bacteria. ¿Sabes que está viva? Es una bacteria viva y se come las azúcares y el producto que eso causa es que haya un gas y por eso se esponja el pan. Por eso queda esponjosito el pan, porque hay un gas que es producido por bacterias vivas. Entonces, una levadura positiva es cuando Yeshua toma su semilla y consume lo que no se necesita en nuestras vidas. Y el producto de eso es que tenemos confianza y crecemos, maduramos, que infecta y afecta todo alrededor de nosotros. Así que el punto de Dios y su intención original era llevarnos de un punto de la sangre del principio de la Pascua, de la salvación sin levadura, y llevarnos a un punto de madurez. Ahora vamos a leer Lucas 13 del 20 al 21. Y volvió a decir: ¿a qué compararé el reino de los cielos? El reino de Dios es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Entonces aquí mismo vemos por primera vez en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, que la levadura no está conectada al pecado, está conectada a algo positivo, porque el reino de los cielos es como el pan que está leudado con la levadura correcta, la levadura de la verdad y la sinceridad, y de hacer las cosas bíblicas de la forma en la que la Biblia las dice, y como el fruto del Espíritu, con el carácter de Cristo en el cuerpo que infecta todo lo demás y se pasa en el cuerpo y crea madurez. Y yo podría seguir hablando de esto, de cuánta gente viene al movimiento de las raíces hebreas o las raíces cristianas de su fe y se convierten en más inmaduros cuando tienen cierto conocimiento y entienden un poco más y dejan detrás de ellos el punto, el principio, la intención original del Mesías. Y cuando hacen eso, dejan atrás el carácter de Él. Y dejan atrás su imagen. Y lo que ellos le muestran a la gente es que solamente la Biblia tuviera blanco y negro. Y no puede ser. Eso no está bien. Lo que sí le hace bien a la gente es el pan. Si le damos a la gente pan y el carácter del Mesías, que se complemente con el poder de su palabra, entonces ahí es cuando el poder y el espíritu entran juntos y la imagen de Cristo entonces resalta, y eso es lo que la gente busca. Pero es una nota al lado. Entonces hablamos de que el pan sin levadura de Pesaj está relacionado con la primera venida del Mesías. ¿Por qué? ¿Qué hay de la segunda venida? ¿Podemos conectarla con Shavuot y con el pan leudado? Muy bien, entonces lo que queremos hacer es que queremos conectar el pan sin levadura de Pesaj y conectarlo con su primera venida. Déjenme ver que no se los digo antes que se los quiero decir, pero platiquemos de esto.
La primera fiesta del año es Pesach y se trata de pan sin levadura. Es frágil, es como una galleta muy delgada, frágil. Es solo el comienzo del proceso de elaboración del pan. Y si lo estamos conectando a nosotros con el pan, entonces el Mesías quiere que nosotros somos como el pago inicial donde se inicia el proceso de madurez. La muerte del Mesías, su muerte y resurrección, eso no fue todo, porque si eso fuera todo, no se hubiera dado el Espíritu Santo en Pentecostés, en Shavuot. Ese es el inicio que está conectado a la salvación y que está conectado a su primera venida. Él vino como el Mesías ben David, el siervo humilde, pero va a regresar en la segunda venida como Mesías ben José. Perdón, la primera venida vino como Mesías ben José, el siervo humilde, y en la segunda va a venir como el Mesías ben David. El hijo de David, el rey de Israel, esa es la segunda venida. Y entonces ahí vemos al principio la fragilidad humana de Cristo. Vino se hizo carne frágil. Eso es el pan sin levadura de Pesach, pero en Shavuot se trata de la madurez de ese pan. Y cuando Yeshua venga cabalgando sobre las nubes, ¿para qué vendrá? Vendrá por las dos casas de Israel, el reino del norte y el reino del sur, combinados en su mano. Eso es lo que dice Ezequiel 37, y esas son las dos piezas de pan de Shavuot. Así que el proceso completo se trata de hacer el pan. Entonces lo que tengo aquí como la respuesta es que el pan sin levadura es el comienzo del proceso de elaboración del pan. Es sustentador, pero no es la plenitud de su propio potencial. De la misma manera, la primera venida de Yeshua fue la del humilde siervo. Su trabajo en la cruz fue solo el proceso inicial para aumentar el reino, pero el potencial completo y el resultado final que el panadero, entre comillas, quería es que venga en su segunda venida cuando venga en toda su gloria. ¿Qué paralelos podemos hacer con nuestras propias vidas hoy? Realmente esta es una lección muy sencilla que puedes llevarla a varios puntos, depende de la dinámica de tu familia, pero habla de cómo se hace el pan en la vida real. Tú puedes hablar de eso con ellos, los pasos que se lleva a hacer pan y conectarlo con tu vida espiritual, con tu jornada espiritual. Si tienes hijos pequeños, es una muy buena idea hacer pan. Puedes hacer pan una noche antes juntos y no les dices que el día del estudio bíblico en la iglesia de la familiar lo van a hablar de eso. Pero como lo acabas de hacer, entonces te puedes referir al proceso de hacer el pan. Y entonces quizá puedas hacer primero pan sin levadura y luego hagas pan con levadura después, pero que no sea durante la fiesta de los panes sin levadura. Pero cuando venga el Shavuot, tal vez puedes hacer eso la próxima semana, cuando ya no sean panes sin levadura. Entonces, cuando haces un pan, ¿qué tienes que hacer? Tener los ingredientes, tienes que asegurarte que la levadura funciona, tienes que poner la levadura en esa masa de pan, tienes que amasar la masa después de mezclar todos los ingredientes y tienes que tener una primera vez que se infla el pan y luego una segunda vez que se infla. Eso es muy interesante. La primera resurrección y la segunda resurrección de la muerte. Y luego lo metes al horno y hay mucho calor. Y a la masa no le gusta el último proceso que lo pone dentro de mucho calor. Pero ese calor es lo que causa que se madure. Quizá muchos de ustedes saben que yo tuve que ir a la prisión como un proceso de estar en el horno por 5 años. Estaba en la prisión que yo le llamo las instalaciones de educación superior, que era la prisión, por algo que ni siquiera hice. Pero bueno, eso no importa ahorita, pero tuve que ir ahí para aprender cosas que Yahweh quería que yo aprendiera. Y ese proceso de estar en el horno produjo algo en mí y una madurez que ningún otro calor, ninguna otra circunstancia lo hubiera podido crear. Así que tú puedes tomar ese paralelo de cómo hacer pan y lo puedes llevar hacia el proceso de Pesach y hacer conexiones. Aquí hay un par de ellos. Entre el pan de Pesach, que yo lo relaciono con la salvación, y el poder de Pentecostés, que es la plena madurez en Cristo, está el viaje, una jornada de 50 días de contar los Shabbats.
Y hay muerte, sepultura y resurrección. Y como les dije, cada día cuenta. Así que yo les voy a decir que este año en mi casa, en la casa de los Staleys, el contar el Homer es algo muy especial para nosotros. Lo que estamos haciendo en casa este año es que cada día, antes de ir a la cama, nos juntamos en la sala. Y entonces mi esposa Cheryl, ella imprimió una hoja que tiene 50 líneas, 25 de un lado y 25 del otro. Y lo que estamos haciendo es que cada noche, cada persona escribe algo de lo que están agradecidas. Y lo que estamos haciendo es que al final de los 49 días vamos a ver hacia atrás de qué estábamos agradecidos, pero también luego les voy a enseñar en 2 semanas, voy a entrenarlas cómo ver hacia el futuro y ofrecer un sacrificio, una ofrenda en Shavuot sobre algo que esté en su vida, que el Padre traiga, que ellas necesiten, que beneficie al reino, algo que sea importante para ellas. Pero luego vamos a hablar de eso. Pero por lo mientras estamos escribiendo algo de lo que cada una está agradecida cada noche. Parece como Día de Gracias cada noche. Porque estamos hablando, ellas tienen que explicar por qué dijeron eso. Por ejemplo, una de mis hijas dijo la Biblia y a mí se me hizo algo muy simple hasta que le preguntamos por qué y entonces ella dio una respuesta muy profunda cuando dijo, hay muchas culturas, muchos países en el mundo que no tienen la Biblia y ellos desearían tener la Biblia y nosotros estamos muy consentidos porque tenemos 101 versiones de la Biblia. Y ella dijo, bueno, papá, ¿qué enseñarías y cómo aprenderíamos si no tuviéramos la Biblia? Así que desde su perspectiva, ella no puso a Dios primero, pero puso a la Biblia. Y su lógica era, no sabría de Dios, no conocería a Dios si no tuviera la Biblia. Y eso se me hizo brillante y me encantó esa conversación que tuvimos. Y otra de mis hijas hizo una pregunta sobre la Biblia en ese proceso de si la gente iba al infierno. Y entonces ya les di un sermón de 20 minutos. Y entonces estoy notando que contar el Homer para nosotros se trata de contar los frutos, el fruto de la tierra, pero ¿cuál es el fruto de tu vida si no son bendiciones? Así que cada noche estamos contando nuestras bendiciones y esto nos ayuda ese contar del Homer y lo cerramos sonando el shofar y estamos tomando turnos de sonar el shofar y luego oramos o más bien oramos y luego tocamos el shofar en la noche y eso es algo increíble porque sabes que me recuerda Shabbat porque eso es lo que hacemos en Shabbat en la iglesia familiar, así que básicamente estamos teniendo un pequeño servicio familiar cada noche. Imagino que va a haber noches en las que no lo podamos hacer porque algo pase, pero entonces a la siguiente vez lo vamos a hacer doble. Pero vamos a intentar todos los días hacerlo. Así que las motivo para que con sus familias hagan esto y van a ver la dinámica de cómo cambiará en sus casas mientras empiezas a enseñarle a tu familia a ser agradecidos y luego les voy a enseñar acerca de los sacrificios en el templo y cómo podemos relacionar eso a nuestras vidas muchísimo más de lo que tú crees actualmente y yo creo que va a tener una dinámica muy buena hacia Shavuot y yo estoy muy emocionado por eso, les puedo decir. Nunca había estado tan emocionado de contando el Homer como lo estamos contando este año y creo que les va a beneficiar a ustedes también. Y esto nos lleva a contar el Homer como familia y nos lleva de regreso a la palabra hebrea de la semana que es tamim y la volví a poner porque el punto de todo esto es traernos a madurez. Así que mientras llegamos al final de nuestro estudio, voy a volverlo a retomar porque otra vez Santiago dice que la madurez viene cuando tenemos paciencia y sabemos que las pruebas producen paciencia. Y ese es el punto, el propósito y la intención original de la Torá completa, de la Biblia completa, de Génesis a Apocalipsis, toda ella, amigos, se dio para traernos a madurez. Esta es la razón por la cual Yahweh vino en la carne, en la forma de Yeshua, nuestro Mesías. Era para vivir la vida y mostrarnos cómo lidiar con las distracciones de la vida, cómo lidiar con el chisme, con la difamación, con el sufrimiento, con el dolor y el
algo con el pecado, cómo sufres si alguien peca, cómo eso te afecta. Todo está diseñado para traernos a Tamim, Tamim, Tamim. Apréndete esa palabra, apréndetela de memoria, enséñasela a tu familia. La puedes escribir. Sé que algunos de los que están tomando el entrenamiento toman estas palabras hebreas o estos conceptos que estamos revisando. Puedes escribirlo con un plumón de pizarrón y lo escribes en el espejo porque se puede borrar. A veces les pongo una sorpresa a mi esposa o a mis hijas y les escribo algo con un plumón de pizarrón que se borra en el espejo del baño. Y puedes poner Tamim, madura, y entonces puedes ponerlo en tus ojos. Por ejemplo, ahorita me gustaría enseñarles. Aquí en mi monitor tengo una palabra que el Señor me dio hace un par de semanas y dice: no te retengas, no retengas nada. Esa palabra que Él me dio me ha impactado muchísimo, más que cualquier otra palabra que me ha dado en mucho tiempo. Es simple y la puedo usar en cada situación, que esté en una situación en que mi carne o que el enemigo me atienta. El Señor me recuerda: no te retengas, porque Él me dijo: al nivel que tú te retengas algo, yo también retendré de ti. Así que yo no quiero que Yahweh retenga sus bendiciones de mí, así que yo no quiero retener nada de Él. Así que es muy interesante cómo Él usa eso. Entonces vamos a agregar. Es una tarea que puedes usar. Recomiendo que cada noche, antes de acostarse, piensen no solamente en una bendición y en algo que están agradecidos y lo escriban, sino que también puedan escribir algo amable que puedan hacer por otra persona cada semana. Algo que no harían normalmente y que sea un sacrificio. No debe ser algo que disfrutes hacer. Tiene que ser algo que sea un sacrificio para ti y que sea una bendición para otros. Así que al final es el contar cuando entregó la Torah. No es en el pensamiento hebreo, no es recibir la Torah. Shavuot es ese momento del año en que los mandamientos se entregaron en el monte Sinaí, pero no nos enfocamos en recibir los mandamientos, nos enfocamos en el dar. Todo el pensamiento hebreo se centra en dar, porque eso es lo que Yahweh, la personalidad de Yahweh y su carácter. Él es benevolente. Entonces por eso decimos que Yahweh es bueno todo el tiempo, y su atributo número uno es que es benévolo. Y el amor no es el número uno, sino que es dar. De su carácter benévolo fluye la característica del amor. El amor no significa nada, sino tiene una forma de fluir, de pasar, de fluir hacia otros y alcanzar a otros. Y entonces tienes que tener el corazón de dar. Y ese es el punto y el propósito del sistema sacrificial, que Dios necesitaba algo, no necesitaba una cabra, ni ninguna ofrenda, ni un diezmo, ni una moneda. Él quería que la gente lo emulara a Él. Ay, me encantaría enseñarles esto, pero me detendré y se los enseño la próxima semana. Porque esto transforma vidas y ayuda a entender la mitad de la Torah, porque hay muchísimo del sistema sacrificial, pero solamente Él intentaba que la gente lo copiara a Él, que dieran. Y el Señor decía: serás como yo soy, lo más que das, te conviertes como yo, porque no se trata de dar, sino del corazón y la generosidad detrás de eso. Esa es la fe, y la fe mueve montañas. Y entonces eso es una cosa maravillosa, y eso es de lo que Shavuot se trata. Así que pararemos aquí y en la próxima lección discutiremos los sacrificios, y les voy a dar una lección completa de los sacrificios, porque creo que el Padre me ha dado revelación a mi propia vida. Y no les encanta estudiar la Biblia, y cada vez que la estudian es como una cebolla y vas quitando capas y tienes más cosas cada vez. Cuando salí de la prisión vi las escrituras de forma que antes no las había visto, y estoy muy agradecida por eso. Entonces paremos ahí y agradezcamos al Padre. Padre, gracias por este tiempo juntos. Te agradecemos por tu palabra, te agradecemos por Pesaj, te agradecemos por Pentecostés y por todas las lecciones que nos vas a enseñar en medio de esos dos. Gracias porque tu propósito y el principio original es hacernos tamim, maduros y completos sin que nos falte nada. Padre, enséñanos cómo ser agradecidos.
Ayúdanos a enfocarnos a eso que es positivo y lleno de vida y que sigamos tu libertad, que busquemos esa libertad y una posición de estar agradecidos constantemente, agradecidos y benevolentos. Ayúdanos a convertirnos en esos 2 piezas de pan completamente maduras en tus manos. En el nombre de Yeshua. Amén. Alguien ha donado para que tú puedas ser bendecido hoy. ¿Te gustaría pasar esta misma bendición a otros? Si es así, manda un mensaje de texto al 801-801 que diga Pay It Forward, PAYITFORWARD, sin espacios, o ve a passionfortruth.com.